Bueno, chicos, pues una vez más, bienvenidos a este vuestro canal, a Rumbo a la Supervivencia. Vaya, uno no puede empezar las entrevistas siempre diciendo hoy estoy encantado de traer a este nuevo personaje, porque es que hago una entrevista un día sí y uno no, pero es que hoy es verdad. También lo era ayer y también lo va a ser mañana, pero hoy estoy súper ilusionado, de verdad. Tenemos con nosotros a Simón. Bueno, digamos, este es un hombre de guerra, Simón de Montfort. Y bueno, y es una persona que ha estado, es español, ha estado en varias guerras. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de la guerra de Ucrania, en la cual también ha estado. Y antes de nada, para los que no me conocéis en el canal y los que me conocéis, pues os lo recuerdo, yo hago siempre entrevistas que intento que en algún modo respondan las preguntas que yo tengo. Porque al fin y al cabo, si yo las tengo, supongo que más personas las tendrán. Y voy a hacer aquí, voy a intentar, yo no quiero ser polémico, ni quiero hacer aquí amarillismo, ni mucho menos, pero yo sí quiero que me aclare dudas que a mí me han surgido a lo largo de ya mi vida, que ya va siendo larguita, ya son 50 y tantos años, y que este es una persona de excepción para hacerlo. Si quieres, Simón, antes de iniciar, cuéntanos un poquito tú, mejor que hacerlo yo, eh, tu trayectoria, un poco de tu vida a grosso modo, porque si no terminarías la entrevista casi solo presentándote, y luego ya entro con las preguntas. Pues muy bien, muy buenas. Sí, efectivamente, con 50 y pico años, los que pasamos de los 20, pues si tenemos que presentar nuestra trayectoria, pues a lo mejor se hace un poquito largo. Pero bueno, por lo que pueda interesar en el canal, entiendo que bueno, pues que estuve de cabo primero en el BOE 3, que son el Grupo de Operaciones Especiales de España, lo que llaman los Boinas Verdes. Después de esto y de unas, bueno, pues las dudas que se nos plantean a todos en la juventud de seguir en el ejército, de no tal, pues decidí una vida alejada de lo que es la milicia, hasta que por diferentes vicisitudes de la vida, pues retorné a la milicia, pues ya entrada los años, ¿no? Desde muy joven he estado militando en organizaciones de ámbito político porque tengo esas inquietudes políticas y eso es un poco eh, eso y los fundamentos o principios religiosos católicos que tengo los que me llevaron en un momento determinado en el que por circunstancias de la vida me vi libre de obligaciones de Estado, pues de poder hacer lo que en ese momento me nacía y quería, que era pues de alguna forma participar en la historia poniendo lo que pudiera de mí, ¿no? O sea, teniendo una experiencia militar previa, habiendo trabajado también en el sector de la seguridad privada, ahora mismo estoy trabajando también en la seguridad privada. Pues bueno, me vi capacitado por madurez, por convicciones y por el resto de cosas de implicarme en un conflicto en esos años, en el año 2016, en Siria y en Irak, ¿no? Donde me alisté en una milicia para combatir al Estado Islámico. Y bueno, si empiezo ya a Oh, contar bien, lo que me llevó a Rusia, me puedo estar aquí dando la charla. no, no, Pero bueno, un poco presentarme, yo me considero un soldado político, una persona con convicciones no fanáticas, pero sí férreas, y que entiendo que la gente nos tenemos que implicar con aquello que nos mueve, que nos motiva, que son nuestras ideas, nuestras convicciones, y de alguna forma defenderlas, ¿no? es correcto. Pues mira, eso es lo que yo quería, que la gente se haga una idea genérica de tu trayectoria, de una parte de tu trayectoria. Y ahora entro con todo lo que yo te había comentado al principio, porque por eso estoy tan ilusionado de tenerte en el canal, porque yo carezco de esas convicciones férreas. Entonces yo siempre he tenido dudas en muchísimos aspectos que me gusta tratar contigo. Una de ellas es, yo he visto algunas entrevistas tuyas, no quiero ver nunca muchas de la persona que voy a entrevistar porque quiero que sea algo como amigos. Entonces, si ya tengo una idea previa, pues digamos que ya voy sobre seguro y no me gusta eso. Pero he visto que en algún momento hablar de Dios, incluso cuando yo te contacté la primera vez y me contaste un poco de ti, me hablaste de Dios, de que eras católico y tal. A mí me interesa muchísimo el aspecto católico, el aspecto religioso. Soy católico
Y siempre me ha chocado, una de las cosas que me ha chocado es cómo gestiona un católico. Igual me estoy metiendo en cosas muy complicadas, pero vaya, ya te he metido aquí y de No, aquí no, ya no sales. ¿Cómo gestiona un católico la idea de ir a la guerra? Porque bueno, pues al fin y al cabo vas a matar o vas a luchar contra otras personas. Me figuro que habrá algún conflicto ahí o directamente no lo hay. Si lo hay, ¿cómo se gestiona? Cuéntanos algo de eso. bueno, efectivamente, yo hubo un momento, era terciario franciscano, en el momento en que tomé la decisión de ir a un conflicto. Bueno, en un principio yo iba a acudir a Siria no a empuñar las armas, sino a ayudar a una ONG en la ayuda en los campos de refugiados, ¿no? Yo estuve trabajando en Marruecos con la Iglesia Católica, ayudando las necesidades de los inmigrantes en la frontera con España, no a cruzar, evidentemente, sino a las necesidades, digamos, humanas que podían tener, ¿no? El tema de mantas, comida, contención también para que alguno regresase a su de esto, ¿no? Yo tengo una experiencia en una ONG o en una misión cristiana, digamos. Y entonces, bueno, en un principio me alisté en, en una organización de Azteuir para ir a ayudar en campos de refugiados, ¿no? Llegado el mes ese de agosto creo que era el 2015, pues bueno, pues a última hora por falta de plazas, pues me fue imposible ir y fue cuando entonces decidí, dado que tenía una experiencia militar previa y nada menos que unas fuerzas especiales militares, pues bueno, poder ir también a empuñar las armas. ¿Por qué? Pues porque entendía que el Estado Islámico estaba cometiendo un genocidio, que era el enemigo no solamente de los pueblos que confrontaba en Siria, sino también en España. Recordemos que en España había ocurrido el 11M, o sea, estaban atentando también el Estado Islámico en España y en Europa, con lo cual lo veía también como algo propio, ¿no? Aparte de que, bueno, pues los hermanos cristianos de Oriente Medio pues merecían no ser aniquilados y ser víctimas de un genocidio sin que hubiera una respuesta de otras personas, ¿no? Efectivamente, en esos momentos yo me planteé pues, los escrúpulos morales que todo cristiano pueda tener de si es lícito o si no es lícito el uso de las armas, el uso de la violencia, ¿no? Y más como franciscano. Si habéis seguido un poquito quién era San Francisco de Asís, pues todos sabréis que era el paradigma de la paz, ¿no? Incluso con los animales. Y entonces, bueno, ya cuando fundó y redactó de su misma puño y letra las reglas de la Tercera Orden, decía que no admitirían personas que les gustase de resolver los conflictos con la violencia o simplemente de esgrimir las armas, ¿no? Pero pese a esa posición pacifista, también San Francisco de Asís decía que era lícito el uso de la violencia, por tanto de las armas, en tres razones muy concretas, ¿no? Que eran en defensa de la fe, en defensa de la patria y en defensa de la justicia. Y bueno, efectivamente, como uno iba a defender la fe, si iba a defender a los cristianos perseguidos por hecho de ser cristianos que estaban siendo asesinados en Oriente Medio, ¿no? Cómo no iba a defender la patria si ese mismo Estado Islámico estaba atacando en el corazón de España, que era Madrid, y en otras partes de Europa, ¿no? Y dígame usted si no es justo el parar un genocidio, ¿no? Entonces, bueno, pues con esas tres condiciones vi que efectivamente era lícito el alistarse, el emplear las armas para un genocidio de esas dimensiones, ¿no? También tuve la ocasión de compartir con el obispo de la congregación en la que yo estaba. En ese momento estaba en Francia trabajando, en Nantes. Y bueno, casualmente en una comida, en un almuerzo que hubo, pues lo tuve sentado justo al lado mío y salió el tema y le pregunté, ¿no? Si era lícito para un cristiano el uso de las armas, el uso de la violencia, diciéndole, contándole mis intenciones de viajar a Siria, ¿no? Y me dijo que no solamente era era lícito, no solamente un derecho, sino que era obligación de todo cristiano el hacer lo que estuviera en su mano para parar un genocidio como ese, ¿no? O sea que era, de alguna forma, había una justificación muy grande para hacerlo, ¿no? Y a más, en un retiro espiritual con los mismos franciscanos, eh, unas semanas después, pues me confirmaron estas palabras de San Francisco, donde había estas tres razones donde era lícito el uso de la violencia. Entonces, bueno, pues somos de alguna forma pacifistas, pero no fascistoides, ¿no? O sea, a veces es más injusto
o violento el no participar en parar un genocidio o en defender la justicia que en actuar, ¿no? O sea, póngase usted en el ejemplo de que usted está llegando a su casa un viernes por la noche, un sábado por la noche, después de tomar una cerveza con los amigos, y ve en un patio que están forzando a una chica, una jovencita, pues entre dos o tres personas, ¿no? ¿Usted emplearía la violencia? ¿Usted participaría? ¿O porque es cristiano no intervendría? ¿No? A la vez que tampoco se pararía a pensar si serán dos o tres los agresores o cinco. Simplemente se lanzaría a defender a esa víctima, ¿no? Entonces, bueno, pues la violencia está claro que no hay que buscarla. La violencia debe ser siempre el último paso que se debe de emplear para resolver las cosas. Pero cuando se comete una injusticia, cuando se comete un atropello, solamente con la violencia se puede parar, ¿no? Y más contra estos energúmenos que todos sabemos y conocemos que representa el Estado Islámico, Al-Qaeda, y bueno, si queremos ir un poco más al fondo de la cuestión, los que los financian, los apoyan y auspician, ¿no? Y yo si me enrollo mucho me lo dice porque a veces me enrollo Para demasiado. nada, para nada. Bueno, esto me encanta, todo esto que nos estás contando, ¿no? Es un poco, parece la idea, ¿no? Del monje guerrero, algo que ya se perdió hace algunos años, ¿no? Eh, ya casi me has respondido a la siguiente pregunta que te quería hacer, y no sé si le vas a querer agregar algo. Yo te iba a preguntar, cuando yo por la edad que tengo, pues me tocó hacer la mili, nada más la mili y punto. Yo no reenganché ni nada. Pero estuve pensándome seriamente en reenganchar. Me gustó mucho, me gusta mucho el ejército, me tocó en una unidad de montaña, muy activos y tal. Y estuve seriamente pensándomelo. Al final, por cuestiones de la vida, no lo hice. Y una de las cosas que a mí siempre me llamaron la atención, pensando en aquella época, aún un joven imberbe, era cómo me posicionaría yo en el caso de que hubiera una guerra a la que tuviéramos que ir. Por aquella época pues estaba lo de Kuwait y tal, creo que un reemplazo de los que fue el anterior al mío o al siguiente. Y yo me planteé siempre cómo actuaría yo ante eso, es decir, siempre tenía la duda, creía que en el caso de que fuera una guerra interna de España, pues bueno, es tu país y listo, o sea, no hay más que discutir. Pero siempre se me planteaba eso, oye, ¿y si es fuera? ¿Y si es Kuwait? Que ya te digo que era la época de lo de Kuwait y tal. Ya me ha respondido algo que tú entiendes que esa guerra a la que fuiste era también en algún modo una guerra interna, dado que ocurrieron también los atentados de España de Atocha. ¿Hay algo más ahí que quieras? No se plantea, vamos a ir más adelante luego a la guerra de Rusia, pero en Rusia, por ejemplo, no se te plantea una duda, porque sé que has estado en esa, o también consideras que ahí es una guerra en cierto modo interna con España. También hay algo. Bueno, si te tengo que responder a todo esto que me has dicho, te puedo dar una conferencia aquí porque son muchas preguntas en una, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo muchas veces cuando he estado en zonas de conflicto, pues de alguna forma se ha hablado despectivamente de algunas personas que puedan ir por empresas privadas, llamándoles mercenarios y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo me pregunto, y bueno, ¿y qué es el ejército español? Si no es un ejército mercenario, porque España hoy en día ya no está defendiendo la integridad territorial, la unidad de la nación, sus fronteras o su libertad o sus historias, ¿no? De alguna forma el ejército español está a las órdenes y al servicio del hegemón anglo-norteamericano, ¿no? Entonces, de alguna forma es un ejército mercenario, o la misma policía, cuando la policía en lugar de defender el orden y la ley o defender a los ciudadanos, defiende a la casta política y obedece a ojos tapados las órdenes y las directrices que estos le dan, pues no deja de ser una fuerza cipaya y mercenaria, ¿no? Entonces yo creo que cuando me comentas el tema de la guerra de Kuwait, de alguna forma ahí el ejército español estaba no defendiendo la integridad de España, no defendiendo eh, la libertad de España, su constitución o sus valores o sus cosas, ¿no? Estaba simplemente siendo servil y obedeciendo a unos intereses hegemónicos, geoestratégicos de Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, acudir a la guerra de Irak, hombre, si yo hubiera sido militar y soldado, pues hubiera acudido
obedeciendo órdenes, pero desde luego sin ningún tipo de convicción o entusiasmo, ¿no? Lo hubiera hecho pues como un funcionario, que es lo que hoy en día es el ejército español, ¿no? Lamentablemente, porque yo tengo vocación militar, ¿no? Entonces, bueno, pues se han convertido en funcionarios, igual que los policías, pues dan porrazos a donde les mandan y a quien les mandan. No solamente persiguen la delincuencia al delincuente o al que pone en riesgo los valores de España o su constitución o sus cosas, ¿no? De alguna forma son también funcionarios y de alguna forma también cipayos. De hecho, los que nombran a los directores de la policía, de la Guardia Civil o del Ejército, incluso a los jueces, pues son los políticos, ¿no? No hay separación de poderes. Entonces, claro, ahí diferencio yo mucho cuando se participa en una guerra por ser un mandado, de alguna forma, sin saber siquiera por qué vas a arriesgar tu vida o incluso a morir. Y lo que es más triste, matar. Porque si matas a alguien, porque lo haces por un sueldo, por dinero, cuando miras a los ojos a la persona es duro. O sea, casi es peor matar que morir, sobre todo para los que somos cristianos, ¿no? Porque de alguna forma te estás ahí jugando la eternidad. Entonces, de ahí, la primera parte de tus preguntas son muy importantes porque yo no sería capaz de participar en una guerra o lo haría de muy mala gana si no fuese por unas convicciones férreas, ¿no? Y efectivamente, cuando yo acudí a, a Siria, pues si todos hemos visto los crímenes que cometían estos energúmenos, pues uno estaba súper motivado, ¿no? ¿Qué ocurre con el tema de Rusia? Pues que uno ve quiénes son, y lo tenemos clarísimo ahora con la visita de Al-Jolani a todos sus mentores, quiénes estaban detrás del Estado Islámico, ¿no? Quienes estaban detrás del Estado Islámico, quienes estaban detrás de Al-Qaeda, quienes utilizaban las fuerzas proxies para derrocar el régimen legítimo, régimen o gobierno, ¿no? El régimen es un poco una palabra un poco despectiva. Quienes estaban contra Al-Assad o quienes estaban contra Gaddafi, que todos recordemos que con Gaddafi Libia era el estado de toda África con mayor renta per cápita de todo el continente, ¿no? O contra Saddam Hussein, donde de alguna forma también se vivía en una eh, paz mantenida y un desarrollo bastante más grande del que actualmente tienen, ¿no? Han convertido esos estados en estados totalmente fallidos. Con lo cual, cuando uno ve más allá del enemigo que tiene en la trinchera y cuando uno ve quién está utilizando a esas fuerzas proxies para sus fines geoestratégicos, para sus fines económicos, para sus políticas exteriores y ve esos bastardos intereses, pues eso es la gran motivación que me llevó también a Rusia. ¿Por qué? Pues porque lejos de ver a los ucranianos como enemigos, porque un ucraniano puede estar defendiendo su nación, ser un patriota y contra esa persona yo no tendría nada que ver, pero sí que veía que eran las mismas fuerzas bastardas, las mismas fuerzas que habían detrás del nacionalismo ese ucraniano manipulado, auspiciado y detrás del golpe de Estado de 2014, que eran las mismas fuerzas que estaban detrás de Al-Qaeda, Al-Nusra y el ISIS, ¿no? Y esas cosas que se veían un poco más conspiranoicas o más lejos hace unos años o incluso unos meses, todos lo podemos tener claro hoy en día cuando vemos la fotografía de Al-Holaini, que era un dirigente cortacabezas del ISIS, fotografiando con el rey de España, con el presidente Macron de Francia o con el presidente Trump de Estados Unidos, ¿no? Entonces es claro quién ha estado auspiciando a esos terroristas siniestros. Y esos que auspiciaron a esos terroristas siniestros, casualmente son los mismos que están auspiciando la guerra en Ucrania, una guerra que tenía que haber parado en el 2022, apenas iniciarse con un proceso de paz que se inició en Turquía y que el presidente inglés, por un soborno recibido de 1 billón de libras, fue capaz de impulsar a una guerra fratricida entre ucranianos y rusos, ¿no? Una guerra entre hermanos. Por eso, para mí, el enemigo no es el ucraniano que está enfrente defendiendo su patria y su bandera, sino quien está apoyando y forzando a esta juventud a ese genocidio, ¿no? A ese genocidio, a esa guerra fratricida, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa fue la gran convicción que me llevó a defender a Rusia, no porque yo defendiera a los rusos, no porque yo defendiera las fronteras rusas, no porque defendiera un imperialismo ni mucho menos ruso, sino porque veía que Rusia era el único país contestatario a esa tiranía hegemónica mundial anglo-sionista o anglo-norteamericana que estaba imponiendo a sangre y fuego en el mundo, ¿no?
Y de alguna forma veo que Rusia era la única nación que está defendiendo un poco los intereses también de España en ese sentido, ¿no? Porque no olvidemos que el enemigo de España históricamente ha sido Inglaterra, ¿no? En fin, me podría enrollar mucho, pero estas son un poco las razones por las que, de alguna forma, enlazo las justificaciones, si se quiere, o las razones por las que entiendo que el mismo enemigo que yo combatía en Irak y en Siria es el enemigo que combato en Ucrania. Bien, bien, bien. Muy interesante, muy revelador y, bueno, un punto de vista que yo creo que es muy interesante, que es lo que buscamos en este canal. Luego cada uno tomará sus ideas o sus conclusiones, o estoy de acuerdo o no lo estoy, o Simón es un genio o Simón no lo es. Simón, luego vamos a retomar un poco sobre la guerra de Ucrania porque hay mucho que sacar de ahí. Pero primero que todo, cuéntanos cuál fue. Yo no quiero ser aquí como hacer sangre no busco eso, pero sí busco que la gente que consigamos, al final quiero hacerlo, que entendamos lo que es la guerra de verdad, no las películas ni nada, y más con el tema ahora de Europa se rearma y no sabemos ni para qué se está rearmando, etcétera, pero volveremos sobre eso. ¿Cuál fue tu bautismo de fuego? ¿Cuál fue la primera guerra el primer conflicto al que fuiste? Fue en Siria, bueno, primero en Irak, en el norte de Irak, en una ciudad que se llama Hawija. Fue allí donde eh, el primer encontronazo con el frente, ¿no? Con el Estado Islámico que tomaba la ciudad de Hawija. Después del frente de Hawija hubo otros frentes en el norte de Irak, en la zona de Sinjar, y de ahí pues pasé también, estuve con una milicia de Sinjar, pero operando en Raqqa. Los últimos meses de Raqqa estuvimos ahí combatiendo y la experiencia más dura fue en Deir ez-Zor, donde yo caí gravemente herido y un compañero mío, madrileño, a 1 metro mío, pues le saltó la cabeza, ¿no? Todavía me sacaron a mí trozos de hueso de su cráneo del cuerpo, ¿no? O sea, son circunstancias y momentos muy complicados, muy duros, y donde ves, ahí mismo había un compañero que había estado 20 años en el ejército español, de una fuerza operativa además, y que bloqueado por la situación no fue capaz de disparar un tiro para cubrirnos, ¿no? Entonces ves un poco la diferencia entre el que está en el ejército y puede conocer las técnicas y las tácticas de pe a pa, ¿no? De forma ágil, y sin embargo es incapaz de confrontar una situación de enfrentamiento donde no solamente es disparar y jugar a soldaditos, sino que estás viendo cómo tus compañeros están cayendo o pueden caer o tú mismo puedes caer, ¿no? Esa es la gran diferencia. Wow, increíble. O sea, que entraste directamente a primera línea desde el principio. Bueno, en ningún frente, tanto en Rusia como en Irak o en Siria, a ningún soldado se le va a mandar el primer día al frente. Siempre hay un periodo de entrenamiento, pues uno puede ser un gran futbolista, pero si le meten en un equipo nuevo, pues tendrá que empezar a jugar con los compañeros pues para saber su posición y para compenetrarse en el equipo, ¿no? Por más que sepa un poco las técnicas y las tácticas. Y después de eso, pues suele haber un acercamiento progresivo al frente, donde se va a una primera zona de retaguardia, luego vas algún día más al frente, siempre es un poco una cosa paulatina, ¿no? Nunca suele ser de repente, pues llegas en el avión de España, llegas a Irak y al día siguiente te ponen el uniforme, el arma y te vas al frente, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno se va habituando al sonido de las bombas, a la peligrosidad, pues paulatinamente, ¿no? En Rusia ocurrió exactamente lo mismo. Siempre hubo ahí unos 40 días de entrenamiento con fuego real y luego pues ibas a posiciones un poco más de retaguardia y progresivamente te iban acercando más al frente hasta que al final acababas ya realizando los asaltos que realizamos. Repito, yo no quiero ser de verdad amarillista porque no me gusta, pero es que siempre llama la atención. Es decir, cómo se gestiona la primera vez o las primeras veces que me figuro que veas a los ojos a alguien con el que te has enfrentado y le has matado claramente. No sé, siempre hablan en la guerra, pues los que iban con los aviones decían, vale, yo suelto las bombas, pero no sé ni dónde está cayendo, ¿no? Pero la infantería es otra cosa muy distinta, que en determinados momentos están mirando a los ojos a las personas con las que combates y es tu vida o la suya. ¿Eso cómo se gestiona? ¿Se llega un momento en que ya eres capaz de gestionar eso bien? No lo sé, es que no sé ni qué puede haber detrás.
Claro, a ver, los momentos más de más inquietud, digamos, digámoslo así, por no decir la palabra miedo, porque pues, no sé, sería más correcta, más inquietud, ¿no? Suele ser siempre los momentos previos, ¿no? O sea, el momento que te estás dirigiendo a una operación, en los momentos, incluso en el avión, cuando estaba yo dirigiéndome hacia Siria y en Irak, ¿no? El no saber qué te vas a encontrar, el no saber lo que va a haber allí, el no saber con qué compañeros vas a contar, el no saber con qué equipo, el no saber qué te vas a enfrentar, pues es esa incertidumbre, esa inquietud lo que más nervioso de alguna forma te puede poner. Una vez que estás en el frente, sea porque tú has realizado un asalto y por tanto has buscado tu momento, el momento y el día y el cómo y todas esas condiciones, o sea porque te atacan a ti y lo elige el enemigo, en el momento que uno se ve ya involucrado en el fregado, digamos, pues es como cuando uno está conduciendo una motocicleta de motocross de forma deportiva o arriesgada, ¿no? Uno pues está resolviendo y resuelve y no tiene demasiado tiempo ni para pensar en muchas más cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ni se tiene miedo, ni se plantea más cosas que el terminar la misión o el salir de allí, ¿no? Yo recuerdo cuando caí herido, ya te digo que asaltamos una posición, un búnker del Daesh. Yo había tirado con mi RPG en el interior de la entrada del búnker, había explotado, con lo cual había una primera explosión. Después en el asalto tiré una segunda granada de mano dentro del habitáculo y por lógica y por teoría militar, en un habitáculo donde hay dos explosiones de esas dimensiones, pues cualquier artefacto que pueda haber, por simpatía, simpatía tiene que detonar, ¿no? Pues bueno, como los del ISIS eran bastante listos, a pesar de lo que parece, habían puesto el artefacto en el techo, estaba adosado en el techo, y cuando entró mi compañero primero y yo después, pues accionó esa bomba. A él le reventó directamente la cabeza. Yo caí como 2 metros de espaldas, herido, con los dos pies rotos y las dos manos y todos los dedos, porque este lo perdí, pero todos los dedos de las manos rotos. Con lo cual tuve que salir de la situación con los codos, ¿no? Con los codos me arrastré unos 20 metros hasta un agujero que había, una trinchera, y dos de mis compañeros, un escocés y otro español, otro madrileño, aparte del que murió, pues se metieron en el mismo agujero y el compañero este madrileño me socorrió, me puso el torniquete, empezaron a dispararnos, tanto los del Daesh, nos dispararon a nosotros como nuestros propios compañeros, pensando que éramos del Daesh, porque ya era de noche, nos disparaban también a nosotros, no había forma de salir de ahí. Y bueno, en ese momento nos pusimos a rezar, el otro compañero madrileño era también católico, pusimos a rezar el Dios te salve María, llena de gracia, en fin. Y me acuerdo que el compañero escocés, que era bastante comunista, ateo, como él solo, pues se nos puso a repetir las oraciones que nosotros decíamos, ¿no? Y yo me acuerdo que con el pie le decía, pero si tú eres ateo, ¿no? ¿Qué haces rezando? O sea, estábamos en una situación viendo la muerte y estábamos de alguna forma riéndonos, ¿no? O sea, diciendo, pero ¿de qué vas, no? Incluso recuerdo que en ese momento que vimos que ya ahí moríamos, no había salida ninguna porque por delante nos disparaban los del Daesh y por detrás los compañeros, no es que fuera un fuego cruzado, es que nos tiraban todos a nosotros, ¿no? Ves que no vas a salir de ahí, ¿no? Entonces apareció en escena un avión norteamericano que iba a lanzar sus bombas, ¿no? Claro, lo primero que pensamos, si va a lanzar sus bombas y piensan que somos del Daesh, nos la va a lanzar a nosotros. Nos abrazamos esperando esa bomba que iba a ser nuestro finiquito y en ese momento nos dimos cuenta de que tanto los del DAS como los compañeros se habían dejado de disparar, porque claro, ante la eventual aparición de un avión, pues todo el mundo se pone a cubierto, ¿no? Y recuerdo a mi compañero Barán en ese momento que nos cogió a los dos del brazo y dijo, esta es la nuestra, ¿no? Esta es la ocasión de salir, ¿no? Entonces nos cogió, salimos de ese agujero, esquivando todavía alguna mina que había por el camino. Algún compañero nuestro em- nos disparaba, entonces empezamos a gritarle Aval, Aval. Aval significa camarada en kurdo, ¿no? Aval, Aval, pero era una milicia árabe la que estaba con nosotros, el QSD. Entonces nos entendían, seguían disparando, entonces ya empezó el compañero a decir hijos de puta, hijos de puta. Y ya entendieron que éramos los españoles y dejaron de disparar. Bueno, pues en ese momento que iba sacándonos de esa situación, me acuerdo que yo le comenté a Varane, cabrón, te estás cubriendo con nosotros. O sea, imagínate la situación, cogiendo del brazo derecho a mí, del izquierdo al compañero, salvándonos la vida y yo todavía echándole
coña al asunto, ¿no? O sea, cachondeo, ¿no? O sea, que en esos momentos es lo que te digo, es que es otra dimensión la que vives, ¿no? De hecho, luego también relatando lo que había ocurrido entre unos y otros, pues parecía que había pasado ahí un montón de horas, ¿no? Y no había pasado tanto tiempo. O sea, la noción del tiempo, la noción de muchas percepciones se cambian, ¿no? Es como otra dimensión la que se entra en una zona de combate, ¿no? Recuerdo también otra experiencia en Raqqa, que para disparar con el RPG no puedes hacerlo desde dentro de una habitación, desde dentro de una casa. Tienes que salir al balcón y desde fuera disparar, porque el black blast que llaman, ¿no? La defragación que hay por detrás, pues te rebotaría en la pared atrás y, en fin, tienes que salir fuera, ¿no? Claro, cada vez que yo salía fuera a disparar, yo recibía disparos. Pero tú no podías estar saliendo como pues tú salías, te centrabas, te caían las balas alrededor y tú tenías un foco de atención tan concentrado en el objetivo que lo que pasaba a tu alrededor de alguna forma era como una nebulosa que no existía, ¿no? O sea, son cosas que difícilmente el que no haya estado en el campo de batalla, pues podrá entender, ¿no? Para mí es muy difícil también explicarlo, ¿no? Pero el que haya estado, pues comprenderá esto que le estoy contando, porque son experiencias que claro, no se pueden contar o sea, hay que vivirlas, ¿no? Y es eso, la experiencia del combate es una experiencia, de alguna forma, incluso mística, si se quiere, ¿no? Mira, yo tenía una consulta después que iba a ser esta, que era ¿qué hay de las películas de guerra, que es la mayor aproximación que tenemos los civiles a la guerra real, que ya me ha respondido de alguna manera? Entonces me adelanto y ahí la dejo terminada. Eh, ¿Hay alguna forma de que los civiles nos podamos hacer una idea de lo que es una guerra de verdad? Y esto también tiene, vuelvo a lo mismo, no es un tema de morbo. Ahora mismo Europa se está rearmando, bajo mi punto de vista no sabemos ni para qué todavía, ni cómo, yo creo que, en fin, seguiremos luego con ese tema, pero ¿hay forma de que la gente entienda lo que debe de ser la guerra? Es decir, ¿sirve de algo que veamos las pelis estas de Steven Spielberg, el desembarco en Normandía, estupendo, filmado y tal? ¿O, o eso es algo que no hay manera más que experimentándolo? Yo creo que no hay manera más que experimentándolo. De hecho, tengo experiencias de compañeros, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Me acuerdo ante un asalto que íbamos a hacer en unas posiciones enemigas, justo antes, a de noche, y unos minutos antes de un asalto, pues sabes que gente va a morir. No hay asalto que haya que salgas indemne todo el mundo que participa, ¿no? Pues, siempre murió. Y había un compañero, muy grande él, muy fuerte, joven, que era luchador profesional de MMA. Una persona que había estado de alguna forma en combates, que sabía lo que era recibir hostias, que sabía lo que era dar y además fuerte, ¿no? Y me acuerdo que de tanto a Andrés, el otro compañero español que había como a mí, nos vino y nos preguntó: "Oye, ¿pensáis que vamos a morir?". Y le contestamos con total naturalidad: "Bueno, pues algunos vamos a morir". O sea, si vamos a ir 10, pues seguro que o difícil será que volvamos los 10. Pero bueno, tú ahora no puedes pensar en eso, tú tienes que hacer lo que hacer y ya está, ¿no? Y el chaval estaba tan colapsado y tan de alguna forma en ataque de pánico que los mandos lo vieron y dijeron: No puede participar", o sea, lo echaron para atrás, o sea, no participó de ese asalto, ¿no? Y en esos mismos instantes venía de rotación de otra posición unos compañeros y había ahí una persona bastante más mayor que yo, y yo tengo 55 años, o sea, tendría sus 60 y largos. Flacucho, de estas personas que tienen un gramo de grasa, o sea, seco, pero pequeñajo, y cuando se enteró que íbamos de asalto, él tenía que ese permiso y dice: "No os vais sin mí, o sea, yo no me voy de permiso y vais vosotros de asalto, yo me voy al asalto". Y le tenían que convencer para que no fuera y el tío fue, ¿no? Entonces, te quiero decir que muchas veces la gente que aparentemente eh, pues pasan horas en gimnasios y viendo películas de guerra y se creen Rambo de alguna forma o tal, pues no necesariamente son los que más coraje en ese momento puedan echar. No quiere decir que todos los fuertes Ya, sean ya. cobardes y que todos los debiluchos o los viejos sean tíos con narices, ¿no? Pero quiere decir que no, una cosa no trae la otra, ¿no? Y de alguna forma muchas de estas personas
Porque este muchacho, pues en los entrenamientos, pues claro, como era tan deportista, pues era el primero y en los entrenamientos y en el cross combat que hacíamos ahí de entrenamiento, pues el tío era súper operativo y este tipo de cosas, ¿no? Lo mismo ocurrió en Cuendasol, cuando yo caí herido con este militar que te digo español, ¿no? Que era tan profesional, y se vio bloqueado, ¿no? Y había estado 20 años en el ejército, en la infantería marina. Entonces, claro, o sea, una cosa no trae la ayer. De hecho, en el ejército hay una cosa que el valor se supone, ¿no? Hasta que una persona Ujú. no participa en una cosa, no queda demostrado. Y es que el más pintado, o sea, gente con una planta y una apariencia X, pues en un momento determinado, pues no va a saber reaccionar o se va a colapsar. Ojo, también puede ocurrir a cualquier persona en un momento determinado que se le crucen los cables y que le entre una pájara, ¿no? Igual que a un deportista de élite puede entrar una pájara un día, pues a una persona un día le puede entrar también a un tema de este tipo de ataque de pánico, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ¿cómo preparas para eso? ¿Cómo te entrenas para eso? La única forma es participar. Hay muchas chevecas en ruso, empresas militares privadas qué condición sine qua non para que te puedas inscribir con ellos es que has estado participando de algún conflicto, ¿no? Que hayas estado en el frente. Porque por mucha formación militar, mucho background que puedas tener, académico y de preparación y ese tipo de cosas, y tirador de élite y paracaidista y todo lo que tú quieras, si no has enfrentado una guerra, si no te has puesto de cara al enemigo y no has visto la muerte de cerca, pues no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces no hay preparación, sí, se trata en el ejército y de hacer un ambiente lo más cercano a lo real, de ahí el uso de munición de guerra o real en muchos entrenamientos y cosas, porque claro, te tienes que habituar a que a tu alrededor silben las balas, a que las explosiones caigan cerca, que te caiga la tierra, el polvo, el olor a pólvora, todo eso pues se intenta emular de la forma más real posible, ¿no? Pero claro, siempre uno va a un entrenamiento sabiendo que va a salir ahí, salvo un accidente que pueda ocurrir, pues no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, claro, es como cuando hacen un trato de prisioneros a un compañero en fuerzas especiales, pues tú sabes que no van a pasar la rosca, ¿no? Que por más que te metan la cabeza bajo el agua, pues no van a dejar que te ahogues, porque es un entrenamiento. Sin embargo, cuando el de frente es un islamista radical con un cuchillo de medio metro, pues la cosa cambia, ¿no? Vaya, pues mira, espero que la gente vaya tomando un poco nota y que vayamos aprovechando todo lo que nos estás contando. Oye, el tema de los bajos instintos, porque siempre se ha hablado que la guerra de alguna manera desata los más bajos instintos y desata también, bueno, pues el honor y el compañerismo. ¿Has vivido algún caso interesante sobre este aspecto? Porque claro, como dices tú, no es lo mismo estar en una fábrica de lámparas, que es lo que yo hacía en España antes de venirme aquí, que estar en la guerra con un señor que depende tu vida de él. ¿Cómo es todo eso? ¿Cómo es ese compañerismo, esa necesidad de compañerismo? Pues te puede sorprender el tema de personas que aparentemente vienen de una, por ejemplo, yo estuve meses en Rusia con una Sturmzeta. Sturmzeta es batallones o unidades de presidiarios que redimen condena en el frente de batalla. Con lo cual te puedes imaginar que los compañeros que estaban a tu lado, pues el uno había matado al vecino y le había comido el corazón, al otro no sé qué, o sea, gente con un con unos antecedentes bastante complicados, ¿no? O sea, personas condenadas para muchos años que podían. Y sin embargo, en el frente de batalla, pues a lo mejor eran tan buenos compañeros como los que no eran convictos, ¿no? En ese sentido. O sea, la camaradería, ese tipo de cosas, de alguna forma se alimentan y fluyen en esos ambientes, ¿no? Eh, Sí que es cierto que en donde yo estaba, precisamente estábamos para evitar que que pudiera ocurrir algún tema de algún tipo de abuso y estaba muy, muy, muy castigado. Entonces, claro, si desde arriba, si desde la jefatura se quiere hacer que tus tropas porque de alguna forma el ejército ruso quiere volver a ganarse a la población civil de esos sitios donde está. Entonces, claro, el trato es exquisito, o sea, exquisito, lo mismo que en el Kurdistán. Yo recuerdo que tomábamos
poblaciones que realmente eran islamistas, que toda la población la veías vestida de forma como los wahabistas, los integristas y tal, veías que era una población totalmente hostil en ese sentido y querían ser súper exquisitos porque de alguna forma si querían hacer luego política en esa población y querían ganarse a la población para su causa, pues no podían cometer abusos, este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, lo que sí que he escuchado y he vivido del otro lado, de alguna forma, es ese odio al ruso, pues claro, el ruso está eh, igual que en el Kurdistán estaban los kurdos, ¿no? Están de alguna forma liberando una población que tú entiendes que es tuya. O porque en la parte rusa son rusófonos y es étnicamente y culturalmente y lingüísticamente ruso, o en el lado Kurdistán, aunque fueran musulmanes y fueran árabes, se los querían ganar para sus ideas políticas y de alguna forma querían ganarse esa población. Entonces, claro, en ese lado la ética es alta y es grande, porque además se impone desde arriba, ¿no? Y cuando se comete un abuso, yo no lo he visto, no he presenciado ningún tipo de abuso, pero si lo hubiera presenciado, lo hubiera cortado de raíz, ¿no? Y de alguna forma, pues, como te comento, para eso estábamos. Pero sin embargo, en el otro lado, pues se fomenta esos abusos, porque de alguna forma se fomenta el odio, de alguna forma se fomenta el terror, porque es la forma de someter a la población. En el Estado Islámico es obvio que su forma de entrar y de ganar el sometimiento de la gente es a base del terror, ¿no? Y por eso cometen esas atrocidades. Y en el lado ucraniano, por ese odio que tienen intrínseco a lo ruso, pues de alguna forma también es algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues te sorprendería de ver gente que potencialmente, de hecho, eran convictos, cómo se trataban de una forma totalmente moral y ética, y sin embargo, a lo mejor personas, y esto me consta porque he tenido amigos, camaradas, compañeros en el lado también ucraniano, cómo se han visto un poco de alguna forma asustados de ver cómo se vanagloriaban de cometer atrocidades, ¿no? Cosa que, de hecho, yo tengo amenazas de un español que ha estado en el lado ucraniano. Te vamos a coger y, bueno, estaba en Rusia, ¿no? Te vamos a coger y vas a ver lo que hacemos con los rusos. Pues bueno, chicos, si yo te cojo a ti, si estás herido te curaré, si has cometido un crimen se te juzgará y si hay que fusilarte, pues mira, sin mirarte a los ojos te fusilaré, ¿no? O sea, no sé a qué viene ese odio o esa historia, ¿no? Si no es porque la fomentan. También te digo lo contrario, hay compañeros, por ejemplo, un compañero que murió en el lado ucraniano que sé que es como yo en ese sentido, ¿no? O sea, que una persona totalmente ética y que combatía porque tenía una convicción y pensaba que era el lado bueno de la historia y era una persona moral. O sea, que, a ver, criminales y personas rectas las hay en los dos lados, ¿no? Pero de alguna forma eso se tiene que potenciar. ¿Cuál es la meta tuya, ¿no? ¿Qué es lo que buscas tomando el terreno y qué es la política que tienes de actuación, ¿no? Eso es importante y de ahí el que tengas más mano ancha o no en que tus soldados cometan crímenes, ¿no? Yo recuerdo a un compañero norteamericano que había combatido en el lado ruso, ya por la edad, porque estaba desde el 2014, está trabajando como de periodista, ¿no? Y Texas se llamaba, y haciendo su trabajo de periodismo en la línea de frente, pues de unos tanquistas rusos, y él era ruso y prorruso, y había combatido con los rusos, pues de alguna forma lo secuestraron, intentaron extorsionarlo y lo mataron y le pegaron fuego. Estas personas fueron cogidas, juzgadas y se pudrían en la cárcel, ¿no? O sea, que criminales y crímenes puede haberlos en los dos lados, pero si en un lado al criminal lo castigas severamente, pues reduces a un mínimo que nunca va a ser cero, pero lo reduces al mínimo eso que ocurre. Si en otros lados o en otros frentes potencias esos crímenes para de alguna forma imponer el miedo y ese tipo de cosas, pues es diferente, ¿no? Vaya, pues otro punto de vista que también da mucho que pensar, da mucho, mucho que pensar. También vamos a volver, porque te tengo todavía otra pregunta por ahí. Vamos con Ucrania. Vamos a entrar más a fondo al tema que, bueno, ahora está un poco en boga, ahora parece que ya ha bajado un poco, tal, pero bueno, en fin, es lo que últimamente está generando tanto interés, tantos cambios en la comunidad europea, a nivel mundial, etcétera.
Ya nos has contado que la idea tuya, evidentemente, es que Rusia tiene la razón en este caso, o si no la tiene, por lo menos es la forma un poco de defender también las ideas occidentales que nosotros tenemos, la cultura, etcétera. Eh, ¿Va a ganar Rusia? ¿Se puede saber si va a ganar? ¿La van a dejar ganar? Porque, evidentemente, yo creo que es incuestionable que la guerra se tenía que haber terminado, como bien has dicho al principio, cuando se hicieron los primeros tratados. Eh, Coincido contigo, creo al menos lo mismo, que los ingleses pues decidieron que aquello no acababa. Y claro, ahora ya Rusia no se está enfrentando solo a Ucrania en un conflicto que inicialmente iba a ser poca cosa. Es decir, ya está entrando en toda Europa, pero ya se está convirtiendo en mundial. ¿Va a ganar o no va a ganar? ¿O te pido demasiado en plan pitoniso? No, no, vamos a ver, Rusia ya ha ganado, hace tiempo que ha ganado, la guerra está ganada, ¿vale? Lo que ocurre es que, como tú bien dices, no es que sea ahora, es que desde el principio la guerra no era contra Ucrania, la guerra era contra la OTAN, que es el brazo armado de la hegemonía anglo-norteamericana, ¿no? Entonces, eso es así. Si la guerra hubiera sido Rusia contra Ucrania, en una semana Rusia hubiera terminado con Ucrania. Eso está clarísimo, ¿no? Pero claro, 50 y tantos países ayudando a los ucranianos por órdenes de los norteamericanos, pues claro, es un hueso duro de roer. Entonces, el que haya ganado no quiere decir que los que han perdido quieran reconocer que han perdido. Y claro, como los muertos no son suyos, son de los ucranianos, pues claro, ahí tratan de resistir para intentar, de alguna forma, buscar una provocación suficiente a Rusia para que Rusia actúe de forma desproporcionada y tener la justificación para lanzar a la OTAN al completo contra Rusia. Ese sería el sueño húmedo de ingleses, alemanes y franceses principalmente, junto con los norteamericanos, no con Trump, que aparentemente está en otra onda, pero sí contra esas élites que gobiernan los países, ¿no? Digo élites que gobiernan los países porque tanto Macron como Merz, como los ingleses, no son políticos que defiendan los intereses soberanos de sus países. O sea, a Macron le pusieron un partido, le hicieron un partido político ad hoc, los Rothschild. O sea, Macron es el hombre de los Rothschild en Francia. Entonces, eh, ¿para quién gobierna? ¿Para los intereses de Francia y de los franceses o para los intereses de quien le ha puesto al cargo del gobierno de Francia, ¿no? Maersk estuvo años trabajando para BlackRock, ¿no? Para estos fondos de inversión buitres, ¿no? Entonces, si es BlackRock quien ha puesto a Maersk al frente del gobierno alemán, ¿qué lo ha puesto y lo ha financiado para que gobierne para los intereses de Alemania y los alemanes o para que obedezca a los intereses de quien lo ha puesto en ese lugar, ¿no? Y bueno, pues de todos es conocido también el apoyo que recibió Pedro Sánchez, por ejemplo, en España por Soros, ¿no? Entonces, claro, si Soros le ha financiado y le ha ayudado y le ha apoyado, algo le deberá también a Soros. Y detrás de estas élites globalistas, financieras, pues están también las armamentísticas, las farmacéuticas, este tipo de cosas, ¿no? Y estos son los que no quieren reconocer que Rusia ha ganado, porque de alguna forma si lo reconocieran, pues les temblaría un poquito sus puestos, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil decir a otros, mataos, mataos, ¿no? O pelearos, y tú no tienes nada que perder ese sentido ahí, ¿no? Pero si fueran tus muertos, si fueran los muertos franceses, ingleses, alemanes o españoles, pues seguramente decidirían otras cosas, ¿no? Ese es el gran problema y el gran dilema que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Zelensky fue auspiciado y puesto ahí por una eh, estrategia intereses norteamericanos y ingleses. Le hicieron una serie cuando era cómico en la que él hacía de presidente y le hicieron la mayor campaña electoral exitosa que ha habido en la historia, ¿no? Por medios de comunicación. Entonces, claro, si te han puesto ahí esas élites globalistas, si fue la CIA quien organizó en 2014 el golpe de Estado contra ese gobierno que había prorruso. Y no olvidemos que si había unas elecciones y el gobierno era prorruso, al menos la mitad de la población debería ser
prorrusa, ¿no? Entonces, claro, es una guerra impuesta no por intereses o por miedos a Rusia o intereses de Ucrania o la libertad o la democracia. ¿Quién ha oído hablar hoy en día de derechos humanos, de democracia? No, se habla de piedras raras, se habla de gas, se habla de intereses geoestratégicos, ¿no? Entonces, claro, hay que entender esa dimensión, digamos, que hay detrás de todo esto, ¿no? Y por eso no quieren reconocer que han perdido, porque claro, si reconocieran que han perdido, pues de alguna forma no van a tener acceso a toda esa riqueza que querían expoliar de Ucrania, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? De quién ha movido a esta guerra, a este conflicto, y a quién no le interesa reconocer la derrota. Entiendo o quiero entender que por lo que me estás diciendo, piensas que los Estados Unidos pusieron la guerra que necesitaban. Evidentemente, la industria armamentística de los Estados Unidos, pues si no es la más importante, junto con la farmacéutica lo será. Entiendo, claro, están vendiendo armamento allá, ahora a la OTAN, es decir, la jugada les ha salido fantástica, y más con Trump, que es un genio manejando temas financieros. Entiendo que piensas eso, que los Estados Unidos han montado esa guerra porque necesitan una guerra cada X tiempo, es decir, las fábricas hacen misiles que si no los tiras, a ver qué hace con ellos. Y después de esto, ¿qué vendrá? Si es que es así, confírmame, y después de esto, ¿qué vendrá? ¿Un reparto como después de la Segunda Guerra? Es decir, ya nos vamos a... Sí, bueno, claro, no es una cosa que piense yo. O sea, todos sabemos que se repartía dinero en la manifestación y quién daba ese dinero, ¿no? Todos sabemos USAID a qué se dedicaba, ¿no? 6.000 periodistas a sueldo de los USAID, ¿no? O sea, esto no es algo que piense yo, es algo que es evidente, está ahí puesto. O sea, que la CIA lo ha reconocido, se sabe la señora que fue allí, es proceso para repartir los fondos, para repartir los dineros, se sabe los francotiradores ingleses que fueron a disparar contra los manifestantes, se sabe ya todos los detalles. O sea, se sabe quién destruyó el gasoducto este, el Nord Stream. O sea, es que es algo evidente. Creo que hoy en día yo cuando fui para allá hace 2, 3 años, pues la gente todavía estaba en dudas y todavía pensaban que era un poco conspiranoico, ese tipo de cosas, pero hoy en día no creo que a nadie le quepa la duda de quién ha motivado el golpe del Maidán del 2014, quién estaba detrás de esos abusos, esa limpieza étnica contra los prorrusos y ese tipo de cosas. O sea, eso es así. ¿Qué pasa? Que esas industrias armamentísticas y oligarquías financieras necesitan guerras, viven y se superan de la guerra, no solamente porque vendan armas, que también, sino porque es la forma de imponer su voluntad a otros países. La única forma de que otro haga lo que tú quieres es que tú seas más fuerte o impongas tu voluntad. La forma de imponer la voluntad es la violencia. Es que no hay otra. O sea, Estados Unidos, en el momento que deje de ser lo violento que es, dejará de ser el hegemón, porque Estados Unidos no exporta, sí, tiene petróleo, tiene cosas, pero no es un país que sea la hegemonía mundial por lo que produce, como pueda estar ganándole China, ¿no? Sino que es hegemonía mundial por lo que se impone armamentísticamente. O sea, es el hermano Chumosol, ¿no? Es el fuerte de la película. Y con esa imposición y esa violencia y esa fuerza es como hace su voluntad. Entonces, en el momento en que Ucrania se llegase a un acuerdo porque estén cansados de la situación, pues bueno, pues empezarán por Georgia, empezarán por Armenia, empezarán por Transnistria, por cualquier lado. O sea, este sistema, de alguna forma, depredador, de ese modelo anglosajón de imperialismo, no tiene otra que la guerra. O sea, el inglés, ¿qué es Inglaterra? Una isla que tiene Inglaterra, nada. La única forma de crear un imperio para los ingleses es la guerra y la piratería, ¿no? Eso lo llevan en sus genes y en su historia y en su sangre, ¿no? O sea, que no tiene nada que exportar a otras naciones, Inglaterra, que no sea la violencia, la piratería, el robo y ese tipo de cosas, ¿no? Y la expoliación. Y no dejemos de pensar que los americanos, norteamericanos, no dejan de ser de esos hijos de esos anglosajones, ¿no? Tienen esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues es el sistema,
imperante, sistema que se quiere imponer al resto de naciones, expoliando el petróleo de Siria, que ya lo va a poder expoliar con total libertad, como el de la parte norte de Irak, en Kirkuk y toda esta zona petrolífera, que es la que más le interesaba a los norteamericanos. Ya van a poder expoliar las riquezas y bienes de Libia, porque han conseguido un Estado fallido después de que había una persona ahí gobernando con unas ideas un poco socialistas, en el sentido de que la riqueza del pueblo era para el pueblo. Ahora también tratan de hacer lo mismo con Venezuela. Y bueno, pues todo imperio depredador tiene que depredar. Y la forma de depredar es, pues eso, guerras, guerras y más guerras. Y como el resto de la humanidad, el resto de países, no luchemos por volver a ser países soberanos, naciones soberanas, y defender nuestros intereses y los de nuestra gente, y pararle los pies a este imperio norteamericano, anglo-norteamericano, como queremos llamarlo, pues no van a parar las guerras, no van a parar las guerras. ¿Crees que Zelensky tiene salida? Es decir, eh, la guerra va complicada en el caso de Zelensky, luego hablaremos, pero yo creo que ya van por la quinta de los años de la gente de 40 años y tal, es decir, se está quedando, el país está devastado. Pero Zelensky, ¿qué hace? Es decir, si para ahora la guerra, incluso peligra la suya, su vida, porque, en fin, ¿cómo justificas los años de guerra y ahora de repente la paras? Se dice que le han ofrecido en algún momento llevársele a algún sitio y tenerle, pero ¿qué salida tiene? ¿Qué se te ocurre que puede hacer ahí? Bueno, como otros tantos y muchos criminales de guerra, pues una salida que tiene muy fácil es irse a Israel, ¿no? Donde tiene también muchos conocidos allí que le pueden también proteger, ¿no? Y con las riquezas que está expoliando de su país y de la corrupción, 50 millones de dólares cada mes a Arabia Saudita que estaba llevando, pues bueno, no le faltará un Marbella. Aquí en España también hay bastantes, de alguna forma, oligarcas que viven de maravilla. O sea, yo creo que Zelensky no es que no tenga futuro en ese sentido de tal, sino que, como también has indicado, que no sería difícil que muchas personas que lo han perdido todo o que han visto... eh, ¿Se ha cortado? Con el connecting, no sé si se ha cortado. Te decía que si crees que tiene alguna salida, Zelensky me estaba comentando que bueno, la huida hacia paraísos. Sigamos Sí. ahí. Sí, a un paraíso puede irse, lo que también, como bien has indicado, no le libra de que alguien quiera hacer justicia con él, ¿no? A un patriota ucraniano o ese tipo de cosas, pues que no le parezca bien esa salida. Entonces lo tiene difícil. Pero yo creo que la complicación de Zelensky no solamente es de Zelensky. Zelensky hubiera firmado el tratado de paz con Erdogan como mediador en Turquía, ¿no? Sino que los ingleses le obligaran a que no. O sea, yo creo que el problema que tiene Zelensky, el dilema que tiene Zelensky en estos momentos, él su futuro lo tiene asegurado. A él le sobra dinero para él y para las generaciones que le vengan, ¿no? Sino que el dilema que hay es el cómo convencen a Inglaterra, a Alemania o a Francia de que han perdido la guerra contra Rusia. Eso es lo que ellos no aceptan, ¿no? Y si los mentores no te lo aceptan, pues difícilmente tú puedes llegar ahí, ¿no? Esa es la dificultad. Eh, yo creo que también estas ansias que están teniendo los países estos de Alemania, Francia, Inglaterra, de provocar tanto a Rusia y ponernos siempre al borde de la guerra, yo quiero creer que no son tan estúpidos de ir en serio. Yo creo que es más una estratagema para concienciar a la población de que va a tener que apretarse el cinturón y de cómo van a tener que reducir en asuntos sociales de alguna forma, en educación, en sanidad, en pensiones, en todas estas cosas para la industria militar y para, digamos, alimentar ese monstruo de las galletas que es Estados Unidos, que nunca va a tener bastante, ¿no? De dinero por la cantidad de deuda que tiene. El sistema capitalista en sí es un sistema de deuda, y en el momento que la rueda de la deuda pare, pues colapsa, ¿no? Entonces la única forma de no colapsar es alimentar este monstruo de las galletas con más guerras, lo que significa más para la industria armamentística, más recursos expoliados de los países que va ocupando o que va atacando o que le van pagando también, porque no olvidemos que, por ejemplo, en Corea del Sur
no están los americanos ahí como una ONG gratis. Corea del Sur paga a Estados Unidos. Japón paga a Estados Unidos. Alemania paga a Estados Unidos. O sea, el ejército de Estados Unidos es la industria número uno de Estados Unidos, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues eso, la única forma que tiene de alimentarse es creando más guerra o, por lo menos, y quiero entender que lo que está haciendo Europa es crear esa conciencia de peligro de guerra para que la gente, sin rechistar, pues alimenten a ese monstruo. Eh, cualquiera que tengamos una edad nos sorprenderá que hace unos años, pues las izquierdas, los partidos socialistas, ni te digo comunistas, pues eran partidos de paz, ¿no? Siempre estaban por la paz, no a la guerra, contra esta invasión, contra la OTAN, contra este tipo de cosas. Y ahora son los que más aplauden estas intervenciones y los que más están aparentemente detrás de estas decisiones, ¿no? Entonces, eso me extraña muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién están obedeciendo? Es la pregunta siempre mía, ¿no? ¿A quién obedeces, ¿no? ¿A tu país es soberano? ¿O quién te ha puesto en esa silla, ¿no? ¿Quién te ha auspiciado como presidente de Francia, de España, o de Inglaterra, o de Alemania, o de Italia, ¿no? Entonces habrá que preguntarse eso. Y si eso es así, y si nuestros gobernantes están dirigidos y están obedeciendo a esos intereses bastardos extranjeros en lugar de la lealtad que deben a sus países, pues no sé si será época o tiempo ya de volver a la guillotina o qué, no lo sé. Simón, vamos a la tercera parte y última de la entrevista, porque yo estaría, si no, aquí horas y horas y horas, Yo pero también me enrollo. todo tiene que tener un fin. Esta va a ser la más importante, si cabe, por lo menos la que a mí más me va a llamar la atención. De todas, que hasta ahora te prometo que ha sido sumamente interesante y estoy seguro que para nuestros oyentes también. Pero yo quiero que entremos ahora en aspectos de la guerra pura y dura. He estado buscando antes, como te comentaba al principio, información por ahí. No he querido ver mucho de ti, pero sí he buscado de otros temas y bueno, ambos hablábamos pues del canal del Coronel, de Baños, que ambos le seguimos y ahí hablan también de estos temas. Y varias cosas de la guerra que me han llamado la atención. Una de ellas, yo creo que a todos nos interesa el tema de los drones. De repente han estallado aquí los drones, cada guerra pues tiene algo, ¿no? De la primera, que si los aviones, que si se pierde la caballería, las entradas de los tanques, la segunda tal. Aquí de repente han sido los drones el revulsivo de esta guerra, la gran novedad. Sí, bueno, a ver, novedad, expansión, si de alguna forma, ¿no? Yo recuerdo ya en Siria y en Irak que ya tanto por parte del Estado Islámico como de la milicia en la que yo participaba, usábamos drones, ¿no? Usábamos drones para una forma también inspeccionar cosas, incluso tirar de forma artesanal algún tipo de granada desde el dron. Yo tengo un vídeo con mecanismos que hacíamos, ¿no? Para estas labores. Pero era una cosa como anecdótica, puntuales, no tan de esta forma, ¿no? También estaban los Bayarak, los drones estos de los turcos, que desde grandes alturas, pues, bombardeaban a nuestra milicia, ¿no? Pero bueno, era una cosa que incipiente en ese momento, ¿no? Pero en esta guerra de Ucrania-Rusia, el tema de los drones es totalmente eh, masivo. O sea, es una barbaridad la cantidad de drones que hay en el campo de batalla hoy en día. O sea, ya no hay una sección de 5 soldados que no vayan con un dron para observar el terreno, para observar al enemigo, para controlar posiciones, trincheras, fortificaciones. Ya no hay una pieza de artillería que no tenga sus drones para darle las coordenadas, o un carro de combate, o un mortero. Eh, o sea, el dron se ha convertido en un arma omnipresente en el campo de batalla, ¿no? Drones kamikazes que ellos mismos se explotan de forma FPV contra objetivos, o que sueltan granadas o incluso morteros o este tipo de cosas. Entonces, claro, todo el desarrollo que ha habido, no solamente del uso de los drones en todas sus variantes, sino también las contramedidas, ¿no? Para paliar estas acciones de los drones, pues yo creo que eso va a tener un antes y un después en la historia de la guerra, ¿no? O sea, yo creo que cualquier ejército que hoy en día no esté actualizado a la lucha con la presencia de drones en el campo de batalla está totalmente desfasado. O sea, ya no hay que invertir en tanques o en grandes baterías, sino en drones, ¿no? O sea, un pequeño dron te destruye
un vehículo blindado en un plis, ¿no? Y luego, pues hay medidas contra esos drones que muchas veces pues parecen de lo más absurdas, tradicionales o tontas y que son bastante efectivas, ¿no? En algún momento he comentado el tema de las posiciones que cavábamos, los blindajes que llaman en Rusia, con troncos de madera, sacos de arena, ese tipo de cosas. En las entradas se ponían en redes de esta de pescar o de pajaritos, porque una simple red que llevas en un bolsillo, la pones entre los cuatro árboles que dan hacia la entrada y un dron se va a enredar y va a evitar que se pueda meter dentro de la posición, con lo cual de que te explote fuera, que te explote dentro, pues la diferencia es enorme. Y eso es una red de pajaritos que la llevas en un bolsillo, ¿no? Y que quitas y pones cuando quieres. O, por ejemplo, con las escopetas del 12 de caza, que cazas los palomos o cazas las perdices, pues claro, tú a un dron en movimiento no le vas a dar con una bala, con un Kalashnikov o con una M16, le podrás dar con una escopeta de caza que tira unos cartuchos de alguna forma Ok, dispersados perdigones que de llamábamos. perdigón. Entonces, pues ahí habían abueletes que en la línea de frente pues se posicionaban con sus escopetas del 12 como si fueran puestos de caza, y lo que vinieran fueran patos, y entonces, pues bueno, se dedicaban a derribar drones, y luego iban con la perchera ahí colgando con sus 4 o 5 drones, a los cuales les sacaban un buen rendimiento, porque claro, el ejército ruso, igual que supongo que el ucraniano, pues pagan de alguna forma por cada dron que se ha tomado. Y luego, pues todo el tema de medidas de inhibidores, ¿no? Inhibidores que en cualquier vehículo llevas ya tu inhibidor, o en las posiciones hay unos inhibidores, o incluso se hacen barreras de inhibidores para evitar que los drones enemigos accedan a tus posiciones. Inhibidores que tienes que andar conectando y desconectando para que tus propios drones también puedan acceder Ya. al enemigo, con lo cual todo lo que son pasillos de tiempo para poder acceder, hacer las rotaciones o la logística, conectando, desconectando, inhibidores, drones, pues todo esto es una guerra que en la práctica pues hay que desarrollar muchísimo, porque si no estás totalmente desfasado. Y luego las anécdotas con gente joven, como en una posición de un blindage que estaba yo con dos chavales, y bueno, teníamos un inhibidor en la puerta conectado con una batería, y en eso que escucho un dron que viene como hacia nuestra posición, se oye como un abejorro, y más fuerte, más fuerte, más fuerte, me pongo a cubierto, ¡boom!, me explota, y me extraño, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha explotado ha llegado hasta aquí el dron si tenemos el inhibidor? Dice, no, es que lo habíamos desconectado porque si no, no había internet, ¿no? Sí. O sea, habían desconectado el inhibidor para poder estar chateando con la novia en lugar de proteger su vida, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, todo el tema de la cultura del dron, de las técnicas, tácticas que se tienen que emplear para avanzar, para retroceder, para protegerte, para hacer las rotaciones en el campo de batalla, pues si no tienes el dron presente, pues estás desfasado. Tengo yo la idea, por esto que me estás contando y por otras cosas que ya, y los años el tiempo que ya lleva la guerra. Estamos hablando también de una guerra en cierto modo estacionaria. Es decir, igual tenemos más la idea de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tiene algo de la primera, de Sí, las trincheras de la primera? claro, desde los comienzos de la guerra prácticamente ya se vio que era una guerra de desgaste, ¿no? Es una guerra de desgaste más cercana a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda, que era una guerra más de movimientos y de estrategias, ¿no? Con el tema de los blindados y la caballería y todo este tipo de cosas, ¿no? Caballería mecanizada, me refiero, ¿no? Eh, Evidentemente, es una guerra de desgaste. La guerra de desgaste, ¿por qué? Pues porque, como he comentado antes, cualquier vehículo blindado con un dron de esos de MediaMark, con una granada antitanque, pues te lo van a destruir, ¿no? O sea, un dron de 200 euros te puede destruir un tanque de millones de euros. Entonces, claro, todo lo que sea movimiento es exponerte. Cuando te expones, eres blanco y objetivo de los enemigos. Entonces, tiene más que ver con la Primera Guerra Mundial en cuanto a guerra de desgaste. Claro, hay cosas mejores y peores en ese sentido, ¿no? Cierto es que no se estaba empleando el tema de guerra química, que eso fue horrible en la Primera Guerra Mundial, todo el tema de estos gases que empleaban letales, eso era horrible, ¿no? Pero también en contrapartida, pues tenemos mucha más eficacia de los medios, o sea, mucha más puntería, mucha más... eh, todo está más calibrado, todo está más controlado, están los satélites, están
los armamentos que son más efectivos, más eficientes y claro, también es bastante duro ese sentido. En cuanto a bajas, pues ya hemos visto que es terrible en los dos bandos, ¿no? En los dos bandos, pero proporcionalmente mucho peor en el lado ucraniano. Eh, porque sean más burros, no, entre otras cosas porque Rusia tiene mucha más capacidad industrial de producir artillería, ¿no? Yo recuerdo en el frente, pues que de cada obús que nos lanzaban los ucranianos salían 10 nuestros, ¿no? O sea, esa capacidad devastadora que tiene Rusia de producir granadas y misiles, ese tipo de cosas, pues es abrumadora, ¿no? Entonces, claro, las bajas enemigas son muchísimo y muchísimo más altas que las rusas, ¿no? Los rusos cuidan mucho de sus soldados y los ucranianos, claro, tú para avanzar tienes que quemar el terreno. Para quemar terreno, si tienes capacidad artillera y la industria detrás produciendo y abasteciendo de esa cantidad de ingentes que necesitas, pues claro, estás quemando mucho territorio. Y quemar mucho territorio es causar muchas bajas al enemigo. Y mira, ahora que ha salido el tema, cuando nos empezaron a contar hace unos meses y tal, no sé si recuerdas, uy, los rusos ya se están quedando sin armas, ya no tienen producción, poco más o menos que era la Segunda Guerra Mundial, que si caía uno agarraba el fusil del otro. Siempre se dice que la verdad es la primera que cae en la guerra. ¿Qué hay ahí de que el gigante ruso, poco más o menos que no tiene balas y van a empezar a disparar con tirachinas? Recuerdo enero 2023 que estaba en el periodo de adiestramiento ahí, de entrenamiento, la cantidad de municiones que tirábamos en un entrenamiento, ¿no? Tanto con la PKM, la ametralladora ligera, como con el RPG, granadas bueno, era enorme, ¿no? Y recuerdo que en esos momentos ya se estaba diciendo que estábamos peleando nos estaba peleando el lado ruso con palas y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo me reía porque decía, joder, pues nos tienen a nosotros toda la munición, porque a mí me dolía el brazo ya de tanto tirar, ¿no? O sea, las cantidades armamentísticas que, primero las que tenía en stock, de la misma forma te puedo decir que yo soy tirador de RPG y lo era en Irak y en Siria, ¿no? A mí en Irak y en Siria, pese a ser un ejército irregular de alguna forma, una guerra asimétrica y que una guerrilla que se abastecía de aquí y de allá, jamás me ha fallado una granada de RPG. Jamás me ha fallado. O sea, una granada que tiraba, que lanzabas, tiraba. Y sin embargo, en Rusia me ha fallado alguna, que no ha tenido que sacarla del tubo porque ha fallado, ¿no? Porque, claro, la munición a lo mejor en algunos casos vieja, ¿no? Que a lo mejor puede ser 70 años, 80 años, ¿no? Pero claro, imagínate las cantidades, los silos de municiones que podría tener eh, Rusia, heredero de la Unión Soviética. O sea, eso de así, de esa cantidad ya era una cantidad bestial, ¿no? Pero es que aparte la cantidad de producción industrial que tiene Rusia se ha demostrado que es 10 veces mayor que la que tiene todos los países de la OTAN juntos. OTAN. Sea, es abrumadora. Y eso lo ha demostrado el tiempo y actualmente estamos viendo, ¿no? La cantidad de drones, la cantidad de municiones que lanza Rusia y las que puede lanzar Ucrania, ¿no? Entonces sí, como dices, la mentira, ya decías un sé, ¿no? Que lo principal de la guerra era la mentira, ¿no? O sea, si estás fuerte tienes que demostrar o aparentar que estás débil, si estás débil tienes que aparentar que eres fuerte y ese tipo de cosas. O sea, la mentira es un arma primordial en el arte de la guerra. Vale, vale. Y termino, me lo propongo, de verdad, ya no tengo más preguntas. Sí tengo más porque te haré alguna más en otra entrevista que ya te llamaré y te voy a enganchar, pero termino con esta. Oye, ¿estamos preparados los ejércitos para esta nueva guerra? Esto lo he sacado ya de una entrevista tuya que he visto, donde comentabas que, claro, a nosotros nos enseñaron, el enemigo estaba de frente, el soldado, el tanque, lo que fuera, ¿no? Y ahora estamos hablando ya, creo que tú lo llamaste en algún momento en 3 dimensiones. En algún momento te vi, pues claro, nos enseñaban el fusil se lleva para aquí o se lleva para allá. Nunca pensabas que había un ataque desde arriba. Incluso luego he visto información en la cual, por ejemplo, los tanques, evidentemente los blindajes iban pensados sobre todo en las partes delanteras para cuando te iban a tirar un artefacto de frente, no desde arriba. ¿Cómo se está gestionando eso? Es decir, ¿salen los ejércitos, la gente que llega allí sabe a lo que se va a enfrentar o no es tan exagerado, no todo
viene de los drones. A ver, no es un, sí, no es un tema tanto de la táctica o la técnica que puedes emplear para el combate. Como bien dices, pues en cualquier conflicto en un campo abierto es una guerra bidimensional. O sea, es adelante, atrás, derecha, izquierda y ya está, ¿no? Solamente había guerra tridimensional en el combate en población, donde desde un edificio, desde una ventana te pueden disparar. Entonces, la técnica cambia completamente. O sea, si tú vas en paralelo una columna de dos filas de soldados, pues los de la derecha vigilan a la derecha, los de la izquierda vigilan a la izquierda, y sin embargo una población es al contrario. ¿Por qué? Porque el de la derecha no va a mirar para arriba, es más fácil que mire al frente, a la izquierda, ¿no? Entonces, el de la derecha mira a la izquierda a la derecha. Son cosas de técnica que cambian, ¿no? Pero bueno, una guerra tridimensional, y más ahora con los drones, pues son cosas que no sería muy difícil de adiestrar, y supongo que ya están los ejércitos poniéndose las pilas en ese sentido. Yo lo que no veo capacitados a los ejércitos actuales no es tanto por esas técnicas o esas tácticas que rápidamente se pueden eh, acondicionar a los cambios y no hay ningún problema, sino en el tema de la moral, en el tema de la convicción, de la moral. O sea, un soldado no solamente tiene que estar dispuesto a matar, eso está dispuesto cualquiera, tiene que estar dispuesto a morir también por algo, ¿no? Y entonces, claro, el matar en la guerra de Kuwait, porque los americanos te mandan, pues bueno, desde un avión o desde un tanque es fácil. Ahora, estar dispuesto a morir porque te han mandado los americanos, pues no es tan fácil. Y ahí tenemos la prueba de esto, la cantidad de soldados que tenían problemas psicológicos norteamericanos cuando regresaban de Vietnam. Porque esos soldados no entendían por qué habían ido a Vietnam y por qué habían perdido las piernas o los huevos, porque va, hay de todo, claro, y estaba en una silla de ruedas en Estados Unidos. O sea, que estabas defendiendo tu patria, tu rey, tu no sé. O sea, cuando uno defiende lo suyo, está más dispuesto a sacrificar que cuando uno es un funcionario o un mandado. Ese es el gran problema que tiene el ejército actual. En la Edad Media se esgrimían los conflictos o las discusiones entre dos caballeros, porque el que tenía la razón era el que iba a ganar, porque de alguna forma la razón te daba una fuerza extra que era con un armamento equilibrado, capaz de darte la victoria, ¿no? O sea, cuando uno lucha por cosas por las que está convencida y se cree en poder de la razón, aunque sea mentira, ¿no? Aunque esté engañado, pero tiene esa convicción, entonces tiene una fuerza extra que no tiene un soldado que es un funcionario y que solamente va a hacer, pues, uso de sus. Ese es el problema, ¿no? Que el ejército español actual, diferente sería que hubiera una invasión de Marruecos, por ejemplo, donde sí que defenderían su patria, defenderían su familia, defenderían su territorio. Ahí sí, ¿no? Pero un soldado español que lo manden a Ucrania, o que lo manden a Bosnia, o que lo manden al Líbano, ¿qué pinta? Pues sí, si le tiene que apretar un gatillo, lo apretará, pero si tiene que estar dispuesto a morir, lo va a hacer. Ese es el gran problema, ¿no?, del ejército actual. Mira, es que eres tú el que me tiras de la lengua. O sea, yo te digo que y luego vas tú, venga, ahóndame un poquito más antes de que nos vayamos en el tema de la moral. ¿Cómo está la moral de los combatientes rusos y cómo está la moral de los combatientes ucranianos años después, cuando ya han tenido que hacer un montón de levas, cuando ya la guerra no es lo que parecía al principio? ¿Cómo está eso? Bueno, pues evidentemente la moral del ejército ruso está más alta que nunca porque está llegando a la victoria, y entonces eso te da un impulso extra, es como el que está llegando ya a una meta que esperaba, ¿no? O sea, si yo tenía caballos y cuando le girabas la cara hacia o cambiabas el camino dirección a casa, tenías que ir frenándole las riendas porque el caballo se te iba para casa de alguna forma instintiva, ¿no? O sea, cuando uno va hacia la victoria o va hacia casa, pues le entra un ánimo, una fuerza extra, ¿no? El otro día había un oficial ucraniano diciendo que por favor que se dejara de hablar de que se está hablando de la paz, de las conversaciones, porque el soldado que está ucraniano en el frente, arriesgando su vida, y está viendo que esto puede terminar en una semana o en un mes, pues lo único que va a procurar es que no le maten y no sacar la cabeza para, después de estar 3 años en la guerra recibiendo bombazos y estando todavía vivo, pues no que sea el último semana, el último día, el que lo maten o el que le hieran, ¿no? Entonces, claro, para la moral ucraniana,
el simple hecho de que se esté hablando de una rendición o una claudicación o simplemente un alto el fuego, pues ya es una bajada de moral impresionante, ¿no? Y sin embargo, pues el lado ruso pues debe de estar con himnos de victoria, ya con la euforia del reconocimiento de la victoria, porque la victoria no solamente hay que ganarla, sino que debe ser reconocida esa victoria, ¿no? Y yo creo que la diferencia moral es enorme en estos momentos. Bueno, pues lo dicho, aquí lo dejo porque todavía seguiría escribiendo un montón de cosas, pero ya llevamos una hora y algo, y también tenemos que dejar descansar a los pobres muchachos que tenemos al otro lado viéndonos. Oye, Simón, ha sido de verdad, de verdad, de verdad muy interesante todo lo que me has tratado. Como verás, no es que lo haya querido tratar desde un punto de vista sensacionalista, sino que tengo esas dudas que tú de alguna manera pues me has ayudado a entender. En algunas pues coincido, en otras no, pero para eso hacemos estas entrevistas, para que la gente sepa lo que hay, para que todos tengáis un canal abierto sin censura, que por desgracia ahora la censura es, parece mentira que en la época de las redes sociales, que es cuando creíamos que no íbamos a tener ningún tipo de censura y la gente iba a decir lo que quisiera, nos estamos convirtiendo en los más autocensurados. En la época de la democracia, donde la libertad de expresión era algo sagrado, ¿no? Exacto, exacto, Que sea los que se vanaglorian o nos vanagloriamos de libertad de expresión los que tengamos que censurar, ¿no? exacto, exacto. Pues oye, Simón, el micrófono es tuyo para que te despidas como quieras y comprometiéndote a que dentro de un mes o 2 meses, en el momento menos pensado, te suene la llamada del pesado de Arturo para hacerte otra entrevista. El micrófono es tuyo. Nada, muchas gracias por esta oportunidad de exponer lo que he vivido, lo que hay. Y como dice Arturo, pues habrá cosas que estemos de acuerdo, cosas que no. Yo siempre hablo desde el respeto, incluso el respeto al enemigo. El enemigo que tengo enfrente, pues no es odiado, o sea, es combatido porque son cosas que defiende contrarias a las que defiendo yo. Yo no lucho por dinero, yo no soy mercenario, yo no he estado en Siria, en Irak, ni en Rusia por una soldada, sino por unas convicciones. También entiendo que hay personas que han hecho de la milicia o de la guerra su forma de vida y respectivamente se pueden llamar mercenarios y tengan su lado romántico o su lado también que también respeto. O sea, hasta ese punto también lo respeto, ¿no? Simplemente eso, la guerra es triste, es dura, es cruel, siempre es injusta, porque nunca es justo tener que usar la violencia, pero claro, cuando se da el caso, pues hay que hacerlo. Y nada más, simplemente a tu disposición para cuando quieras contar conmigo otra vez. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias a todos los que estáis ahí siempre al otro lado del canal. Nos vemos mañana en otro próximo vídeo.